¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a continuar con el tema de historia universal, bueno, la materia de historia universal, y vamos a ver el tema de independencia de las 13 colonias. ¿Qué aspectos vamos a revisar en este video? Bien, vamos a ver un poco sobre los antecedentes de las 13 colonias, las características de su independencia, consecuencias y algunos de los personajes relevantes de la misma. Ok, bien. Entonces, antecedentes. ¿Qué es o qué fueron las 13 colonias? Estas colonias fueron establecidas en el siglo XVII por la Gran Bretaña. Estas colonias fueron parte de las guerras de expansión, los viajes, las expediciones que diversas potencias europeas realizaron en el continente americano. Por lo que respecta a la Gran Bretaña, se establece en esta costa del Atlántico, en el área que corresponde a Estados Unidos, y se fundan estas colonias como parte de la corona inglesa. Ok, bien, entonces, ¿qué sucede para su independencia? En el año de 1756 al 1763, en Europa acontece la Guerra de los Siete Años. Esta Guerra de los Siete Años fue un conflicto internacional europeo que tenía por finalidad el control de una parte de la Europa central, principalmente el dominio de la provincia de Silesia, que actualmente, bueno, estaba en Prusia, digo, en Europa Central, y también se buscaba determinar quién iba a tener el mayor control de las colonias americanas. ¿Quiénes participan? Participa, entre otros, la Gran Bretaña, participa Francia, participa Prusia, participa Rusia, entre otros. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? El resultado es que al término de la guerra, 1763, la Gran Bretaña queda con una mala situación económica. No hay suficientes recursos para sostener los gastos de la corona. ¿A qué lleva esto? A que la corona establece un aumento en los impuestos de las colonias americanas, es decir, las 13 colonias. Hasta ese entonces, las 13 colonias eran una fuente importante de ingresos para la colonia, perdón, para la corona, pero no contaban con los mismos derechos que tenían los peninsulares, ¿no? Los británicos que residían en la Gran Bretaña. Bueno, cuando se establece el impuesto, se denomina la ley del té, se genera un severo descontento entre los colonos, ya que se sintieron marginados. Es decir, no les preguntaron si ellos podían o no aportar o de qué manera podrían ayudar. Simplemente se sintieron como discriminados y nada más se les estaba exigiendo un pago, pero no se les estaba reconociendo como parte de la colonia. Esto empieza a generar ese descontento y poco a poco se van generando los conflictos con la corona inglesa. Bien, el 4 de junio, recordemos que aquí vemos que estos impuestos se establecen en el año de 1773. Para el año de 1776, específicamente el 4 de julio, ya se había organizado un grupo que
pues se constituyó en un congreso, se denomina el Congreso de Filadelfia. Y este congreso lo que hace es decretar la independencia de las 13 colonias de Inglaterra. Esto, perdón, se decreta el 4 de julio y obviamente, se desata la guerra de independencia. Obviamente la corona no va a aceptar este, este decreto y manda tropas para iniciar el apaciguamiento, pues, de los insurrectos. Así, la guerra de las 13 colonias, por lo que respecta a Estados Unidos, fue liderada por George Washington, y esta guerra dura del año 1776 hasta el año 1783, que es cuando Inglaterra se ve obligada a reconocer la independencia de las 13 colonias mediante la firma de este documento denominado el Tratado de París. ¿Sí? ¿Y qué fue el Tratado de París? Pues fue un acuerdo que firman pues la corona inglesa, el Reino Unido, bueno, el Reino de la Gran Bretaña y los nuevos Estados Unidos de América. ¿Sí? Con esto se pone a la guerra de independencia, fin a la guerra de independencia, y surge esta nueva nación. Bien, ¿cuáles fueron las características de este conflicto? Bueno, este conflicto, antes que nada, primero lleva a la creación de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, ¿sí? Se lleva a cabo gracias a que las 13 colonias obtienen un apoyo por parte de Francia y de Alemania. ¿Por qué fueron apoyados por Francia y Alemania? Principalmente porque estas dos potencias europeas tenían conflictos con Inglaterra. Recordemos esta guerra de los 7 años, y si nos vamos muchísimo tiempo atrás, hay más conflictos. Es decir, son naciones que han estado en conflicto durante mucho tiempo. También se establece la constitución, bueno, permite después de algunos años establecer la constitución de 1787 de las 13 colonias, donde se declaraba una república moderna y democrática, pero que no abolía la esclavitud, es decir, se seguía reconociendo la esclavitud como una actividad legal. También esta independencia tuvo una influencia a nivel global, ya que gracias a que Francia se vio sumamente involucrada en la independencia de los Estados Unidos, ahora de las 13 colonias, pues generó en su propia población una idea de insurrección contra el Estado. Y algunos años después se presenta la Revolución Francesa, ¿sí? Y también en la independencia de otras colonias de Hispanoamérica. Es decir, aquí en América, la primer colonia que obtiene su independencia de una potencia extranjera son precisamente estas 13 colonias. Posteriormente Estados Unidos, después de que Estados Unidos se independiza, cuestión de años, las demás colonias o los demás, en este caso, virreinatos de la Nueva España, empiezan a, pues, luchar por su propia independencia. Entonces, bueno, sí tuvo muchas consecuencias. Entonces, la independencia de las 13 colonias tiene un gran impacto para la historia de Estados Unidos, de América misma e incluso del mundo. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, se crean los Estados Unidos de América. Se establece la doctrina Monroe, la cual pugna que América es para los americanos. Y con esta doctrina, estas 13 colonias, o bueno, ya Estados Unidos, se constituye como garante de la soberanía de los diversos territorios de América
y se lucha por la expulsión de potencias europeas. Y también se inicia una política expansionista hasta lograr constituir el territorio que actualmente se conoce como Estados Unidos, de entre los cuales, lastimosamente, México también le aportamos casi la mitad del territorio. Bien, se absorben las colonias francesas, tierra adentro, tierra hacia el continente, había territorios de Francia, son comprados por esas 13 colonias y se continúa expandiendo el territorio. Se adhiere a Hawái y Puerto Rico queda asociado a los Estados Unidos. Se establece un sistema social racista para a todos aquellos que no son blancos, es decir, los negros, los chinos, incluso los mexicanos. Entonces, todos aquellos que no son de raza blanca empiezan a ser tratados de manera diferente. Y se impone una forma de gobierno democrática. Bien, personajes importantes de este acontecimiento, George Washington. Él es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y también fue el primer presidente de este país. Se le conoce como el padre de la patria. También se reconoce mucho a Benjamin Franklin. Él es uno de los fundadores de Estados Unidos y su profesión era pues ser científico, él era inventor, escritor y pues era diplomático. En el ámbito, pues, económico, legislativo, pues, tenemos a John Adams. Él también, pues, era abogado, él era político, diplomático. Está Thomas Jefferson. También, él es uno de los autores de la Declaración de Independencia y fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América. ¿Ok? Entonces, pues hasta aquí este video y espero que nos sigamos viendo en el siguiente video.